Hola a toda mi gente creativa, bienvenidos a un proyecto más aquí en su canal Arte en tus manos. El proyecto que traemos para hoy es muy novedoso, pues nos va a servir para decorar nuestros escritorios y también para darle un sitio o un lugar a nuestro celular. Es un soporte con un diseño temático, espero que les agrade y que me acompañen hasta el final para elaborarlo. Bueno amigos, un abrazo fuerte para todos ustedes y manos a la obra. Bueno amigos, entonces para iniciar nuestro proyecto, lo primero que hacemos es tomar un pedazo de cartón grueso. En este caso voy a utilizar cartón industrial. Esto lo venden por láminas en las papelerías. Entonces es un cartón resistente. Y en este vamos a transferir un dibujo que les voy a dejar también. Acá está la plantilla. Entonces esta forma tiene de base 10 centímetros y de altura 12 centímetros y medio. Entonces esto lo vamos a transferir al cartón y lo vamos a cortar con mucho cuidado con un cúter. Sacamos los cortes rectos y este curvo también. Listo, entonces ya después de tener esta forma, lo que vamos a hacer es tomar palito de brocheta y vamos a cortar dos piezas de 14 centímetros de largo. En un extremo debe estar con punta. Listo, después de tener estas piezas ya cortadas, entonces las vamos a pegar en cada extremo, aquí en estos extremos que son como un par de columnas. Entonces vamos a tomar pegamento blanco y los vamos a pegar en esta parte. Lo vamos a dejar que se seque muy bien y ahora vamos a continuar colocando porcelanicrón en esta parte. Después de haber pegado ya los palitos y que estén bien fijos, entonces ahora vamos a tomar la porcelana fría y vamos a hacer un rollo gruesito. Este rollo lo vamos a pegar aquí sobre el palo en esta parte para hacer esta columna. Entonces debemos hacer un rollo lo suficientemente largo que nos sirva para las dos partes. ¿Listo? Entonces así vamos a sacar para un lado y para el otro tomando la medida. Listo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es cubrir esta pieza y darle una forma rectangular o cuadrada. Entonces lo primero que hacemos es aplicar el pegamento. Siempre que vamos a pegar la porcelana fría, entonces aplicamos pegamento. Entonces lo vamos a sobreponer. Así. Entonces como ya tenemos marcado en la base la parte donde va el murito, entonces debemos hacerlo y no pasarnos de esa parte. ¿Listo? Entonces primero lo afirmamos para que quede bien así hacia el fondo, hacia esta parte, que nos quede bien unido. Lo mismo en esta otra parte. Así. Si al final nos queda sobrando, entonces cortamos el excedente. Lo importante es que fijemos esta pieza muy bien y después la podemos comenzar a aplanar. Puede ser con un rodillo, con lo que tengas disponible. Así, simplemente le vamos a dar una forma con ángulos rectos. No necesitamos que quede tan perfecto, entonces lo podemos hacer así, de esta manera. Bueno amigos, aquí ya pegué las dos piezas. Me ayudé con una regla de pronto a dar las líneas un poco más rectas. Aplanamos la parte del frente y con la regla tratamos de dar esas líneas un poco más rectas acá. Listo, así. Entonces ya nos da una apariencia más de columna. Listo. Ahora con un instrumento así, con punta, entonces podemos tratar de sacar unas formas como si fueran rocas, para tratar de simular de que es una columna hecha con rocas. Listo, entonces tratamos de tallar. Esto es un trabajo así de mucha minuciosidad, de calma.
y de mucha creatividad también, ¿no? Ya lo haces como piensas que te queda mejor. Si quieres hacerlo así como si fuera roca, o también lo pueden hacer como si fuera una pared de ladrillo, sacando líneas rectas y haciendo la forma de los ladrillitos. Listo, después de hacer este tallado, entonces ahora vamos a hacer las puertas. Entonces para las puertas vamos a tomar nuevamente más porcelana fría y vamos a hacer primero una bola y después la vamos a aplanar. Listo, amigos, entonces aplanamos bien esta bolita que hicimos para sacar la pieza de acá al centro, ¿sí? La pieza de las puertas. Entonces la vamos a aplanar que nos quede más delgado de lo que quedó el muro, ya, por lo menos a la mitad. Después de que lo tengamos aplanado, entonces cortamos, puede ser con la misma regla, así, o con algún otro instrumento que tengan. Aquí lo estoy haciendo provisional, pero entonces ya saben, sacamos las piezas así y después lo vamos a pegar aquí en la parte donde corresponde para proceder a tallarla. Aquí entonces ya saqué las dos piezas que corresponden a esta parte. Como pueden ver, terminé de tallar también las columnas, miren cómo se ve. Y ahora entonces vamos a proceder a pegar la puerta. Entonces dijimos que sacamos una pieza que nos empate bien en esta parte y como siempre lo hacemos, entonces aplicamos el pegamento. Siempre vamos a aplicar pegamento. Listo, amigos, entonces lo colocamos aquí. Miren, entonces podemos aplanar un poco más para que llegue bien hasta los bordes. Aplanamos un poco, sobre todo hacia los lados, y ya lo tenemos con la medida correcta en la parte de arriba y de abajo, que no se nos pase mucho. Listo, entonces ya después de haberlo fijado, aquí la parte de arriba también, esta es la pieza de la parte de acá, de igual forma la vamos a pegar y después de pegarlas bien, entonces vamos a proceder a tallarlas. Entonces la pegamos y le tratamos de dar la misma forma. Listo, que el cartoncito sea la guía para que nos quede bien la forma. Listo. Entonces después de haber hecho esto, entonces vamos a tener en cuenta dónde va la mitad de la puerta para trazar una línea. Vamos a trazar esta línea y teniéndola como guía, entonces podemos comenzar a tallar la puerta también. Vamos a hacerla simulando que es una puerta de madera con unos tablones que la forman, o como ustedes la quieran hacer, ¿no? Entonces en este caso voy a tallarla así. Algo muy parecido a las puertas de los graneros. No sé si alcanzan a notarlo aquí, pero entonces vamos a hacer algo así y podemos hacerle unas maneras así atravesadas. Acá en la parte de arriba también es madera, entonces vamos a tratar de sacar todas estas piezas simulando este tipo de puerta. Listo, entonces a esta parte le vamos a hacer el tallado de la madera como ya lo habíamos hecho de pronto en la teja. Hay un video en el que enseño a decorar una teja y también es con esta técnica. Entonces primero vamos a hacer este tallado así, a darle la apariencia de madera.
Listo, después de haber tallado ya nuestra entrada, debe quedar así de esta forma. Aquí ya pueden ver esta parte cómo quedó y aquí las puertas. Ahora lo vamos a dejar secar y después vamos a proceder a pintar. Bueno, y mientras esta pieza se está secando, entonces vamos a sacar dos bolitas del mismo tamaño que nos queden de acuerdo al tamaño de estas columnas, nos queden uniformes aquí. Y vamos a hacer dos vasijas. Entonces vamos a tomar un instrumento como este que tiene una bolita y vamos a tratar de hacer dos vasijitas. Listo, estas vasijas van a tener una llama allá encima, entonces simplemente vamos a hacer así dos piezas como esta para ponerlas aquí arriba y después hacemos como una gota y la vamos a poner acá también, que sea la llama de esta pieza. Bueno amigos, aquí entonces ya hice el par de ollitas y estas como gotas que van a ser las llamas. Listo, ahora lo que vamos a hacer es tomar una bola y vamos a hacer un cráneo como de dinosaurio. Listo, entonces una bolita que quepa aquí más o menos. Listo, entonces ahora lo que vamos a hacer es aplanarla. Vamos a tratar de darle una forma alargada como parecida al de los esqueletos de los dinosaurios. Listo, así miren. Entonces presioné aquí a los lados, presioné aquí arriba, aquí nos va quedando con esta forma. Y ahora con este instrumento que ya les había mostrado, entonces vamos a hacer presión para hacer las cuencas de los ojos. Listo, se supone que es un fósil, un cráneo. Vamos a tomar otro con una bola más pequeña y lo vamos a hacer aquí en las fosas nasales, simulando de que es el cráneo de un dinosaurio. Listo, ahora acá vamos a presionar un poco para volverlo más delgado. Miren cómo va cogiendo esta forma. De todos modos, si se nos va deformando, lo vamos arreglando poco a poco. Listo, entonces ya le dimos esta forma aquí. Ahora con el otro instrumento con punta vamos a tratar de hacer la forma de los dientes. No tiene que quedarnos exacto, es algo muy artesanal, entonces simplemente es para dar una ilusión de que es un cráneo. Miren cómo va quedando así. Acá lo podemos ver por el lado. Miren así. Nos va quedando algo parecido. Si necesitamos retocar, volvemos a retocar, por lo que lo hemos manipulado, entonces se va deformando como les he dicho. Esto, miren. Entonces ya después de tener la forma que queremos, lo vamos a dejar secar para después proceder a pintar. Tratamos de acomodarlo lo más que podamos y algo así nos va a quedar. Después de esto entonces podemos hacer el hueso del antebrazo y unos deditos. Listo, para complementar el esqueleto. De pronto hacemos un brazo con unos deditos y unas cuantas costillas, pero entonces lo principal es sacar esta cabeza. Bueno amigos, entonces aquí ya elaboré la mano y la espina dorsal con unas cuantas costillas.
Aquí, como pueden ver, lo hacemos que quede bien detallado, o sea, de pronto los huesitos, ¿sí? Entonces lo hacemos con mucha delicadeza. Esto lo puedo manipular porque lo he dejado secar, entonces por eso lo puedo mover. Entonces esencialmente esto es lo que vamos a necesitar para nuestro fósil. Listo, entonces aparte de esto, ahora les voy a mostrar, vamos a utilizar un trozo de madera. Esta es madera MDF, esta tiene 9 milímetros de calibre, de grosor, y vamos a sacar medio círculo con un diámetro de 17 centímetros. Listo, entonces estos 17 centímetros aquí, si tomamos como referencia esto, que vea un poco sobresalido, y también ahora entonces vamos a tener en cuenta esta parte, este saliente, entonces para cubrir aquí esta base con porcelana fría también, pero entonces que nos quede de un grosor que tape hasta acá. Listo, entonces la base del piso va a quedar desde aquí, y acá la podemos ir bajando como si fuera una pequeña montañita. Listo, entonces vamos a cubrir todo esto, pero entonces acá en la parte de atrás que quede gruesito para poder introducir esto acá. Bueno, aquí entonces ya hice la forma, en la parte de atrás más grueso y aquí hacia adelante más delgado. Pues esencialmente quería mostrarles esto, pues es aplicar el pegamento. Siempre aplicamos pegamento donde vamos a fijar una pieza. Listo, entonces simplemente lo fijamos y lo vamos a pegar y que nos quede con la forma, esto, que nos quede bien adherido. Cuando ya lo pegamos así, entonces lo que podemos hacer es, sin disminuirle mucho en la parte de atrás, lo que podemos hacer es con los dedos tratar de que no nos quede tan lisa la superficie, ¿sí? Hacemos un poco así con los dedos, y aquí en esta parte hacemos que se adhiera muy bien. ¿Listo? No importa que nos quede partes montadas sobre la madera. Bueno, ya teniendo esta pieza así, entonces ahora vamos a tener en cuenta que esta parte de atrás va a ir incrustada. Entonces, como la vamos a incrustar, debemos dejarla un poco inclinada. Entonces, por ahora vamos a tener en cuenta de que nos quede más o menos centrada. La introducimos, miren, aquí nos da en la base. Si de pronto nos falta, entonces lo que podemos hacer es tratar de llevar un poco la masa de porcelana para cubrir, si de pronto se queda viendo un poquito el palo. Entonces en este momento estamos haciendo nada más dándole la forma, porque ahorita debemos retirarlo, aplicar pegamento y volverlo a introducir. Entonces esta pieza nos va a quedar un poco inclinada, listo, no nos va a quedar totalmente recta. Entonces eso es lo que necesitamos, que nos quede así, de esa manera. Acá en la parte de atrás, pues miramos que nos quede más o menos en la línea, así. Después de que tenemos esta pieza así, ya ustedes ven que tiene una pequeña inclinación, entonces también vamos a tener en cuenta estas otras piezas, ya, lo que es el cráneo, la patica y el esqueleto. Entonces esto va a ir así, de esta manera. Bueno amigos, entonces aquí ya dejé secar un día esta parte de abajo. Entonces quería mostrarles que cuando colocamos esta parte inclinada, recorté un cartón así en triángulo en la parte de atrás para darle más soporte, listo, para que esta pieza se mantenga así inclinada todo el tiempo mientras se seca, y también para que después cuando coloquemos el celular pues tenga más soporte y no se nos vaya a ir de para atrás. En esta parte de aquí adelante hice una canal. De pronto puedes hacerla cuando está fresco, la hacemos con un pincel, con el cabo del pincel o con lo que tú quieras, haces una pequeña canal para que aquí quede el celular cuando lo coloquemos, listo, para que no se resbale. Y en esta parte de acá adelante,
como ya tenía adelantadas las piezas del cráneo y el fósil, entonces lo que hice fue colocarlo y hacer presión para que tomara un poco la forma aquí en la base, listo, tanto de la cabeza como de las costillas y la mano. Entonces estas piezas por eso hay que hacerlas primero que esta parte de acá, para que cuando estén secas entonces uno hace presión y ellas toman la forma, listo, para pegarlas después. En esta parte hice unas cuantas hojas, estas hojitas simplemente tomas un poco de porcelana fría y la aplastas y con un instrumento así con punta puedes sacar la forma, cortarlo, irlo pegando y ir haciendo las rayitas de las hojas. También venden un instrumento fácil para hacerlo, ¿no? Que es este, así con este instrumento que yo lo hice. Saco una pequeña parte, hago presión que quede delgado más bien y corto solamente por los bordes y listo. Bueno amigos, ahora entonces lo que vamos a hacer es comenzar a pintar ya nuestro proyecto. Entonces vamos a aplicar color negro en esta parte de arriba, vamos a aplicar una base completa de color negro en toda esta parte y de color chocolate en toda la base. Listo, entonces vamos a incluir esta parte de acá, la vamos a pintar y la de acá atrás también, ¿no? Bueno, entonces aquí ya terminé de aplicar la base, como pueden ver el color negro y el color chocolate acá en la base. También pinté esta parte que es las plantas con un color verde limón. Y quería mostrarles algo que se me olvidó haberles mencionado. Aquí en todas estas partes ustedes ven pequeños puntos, ¿no? Entonces lo que hice fue que con el punzón, antes de pintarlo, cuando la masa estaba fresca, puncé bastante por la mayor parte de acá. ¿Listo? Entonces esto nos va a dar un efecto diferente. Aquí los huesos del esqueleto, miren, simplemente lo que hice fue pasarle unos brochazos así, muy esparcidos, no muy parejo, de un color hueso. Listo, entonces vamos a pasar así porque de todos modos la porcelana que estamos utilizando es blanca, entonces no queremos que quede un color demasiado parejo. Listo, entonces de esa manera pintamos los huesos. Aquí están las vasijitas que también las pinté con color chocolate y las llamas que son las lágrimas, entonces las pinté de color amarillo, pero ahora le vamos a dar unas pequeñas pinceladas de tono naranja. Listo, para que el contraste del fuego. Después ya de tener estas piezas así, ahora lo que vamos a hacer es comenzar a aplicar una capa de color ocre. Aquí tengo el tono en la base. Entonces en esta base vamos a aplicar capa de color ocre utilizando la técnica de brocha seca que ya la he mostrado en otros videos. Entonces simplemente lo que hacemos es tomar un poco de pintura, la vamos a descargar en el trapito y vamos a comenzar a dar pinceladas. Listo, así, para comenzar a realzar el tono o la figura de la base, todo lo que hemos tallado en la base. Listo, para que estos agujeritos también se realcen aquí en esta parte. Esto nos va a dar un contraste para que no nos quede un tono muy parejo del color chocolate. Listo amigos, entonces lo vamos a hacer aquí en la base con este color. Aquí vamos a aplicar color gris, ya lo tengo preparado, un gris que no nos quede demasiado oscuro. También vamos a aplicarlo de la misma manera, utilizando la misma técnica. Entonces vamos a dar así brochazos para que se realcen las formas de lo que ya hemos hecho. Listo, entonces primero vamos a hacer este paso y después vamos a aplicar aquí de este color que es un color marrón claro, un siena claro. Entonces lo vamos a aplicar en su mayor parte en el centro y después en los bordes, en lo que es estas tablitas de madera. Estas tablitas, pues las que arman la estructura de la puerta, le vamos a aplicar un poco de chocolate. Listo,
y después vamos a aplicar un poco de gris en estas dos partes de acá. Bueno, ya terminé de aplicar entonces todos los tonos con esta técnica de brocha seca. Miren cómo se ve. Aquí ya tengo terminado, aquí es donde apliqué el gris, el ocre. Aquí en las puertas ustedes pueden ver la diferencia. Este es el color siena o un marrón claro y este es el tono chocolate, ¿sí? Para dar diferencia. Aquí en esta parte apliqué también el siena y en esta parte por ahora voy a aplicar más tono gris, ¿listo? Un poco más parejo que esto. Y aquí en las hojas tomé un color verde más oscuro, igual con la misma técnica de brocha seca, y le di unas pequeñas pasadas para realzar estas formas de las hojas. Aquí pueden ver. Y también en los huesos del cráneo un poco de color siena también, bien descargado el pincel, que no quedara demasiado untado. Lo descargamos lo máximo posible y vamos a comenzar a dar pasadas para aplicar pequeñas sombras para que den un poco más de realce al cráneo. De igual forma en las costillas, en la manito. Aquí entonces ya pegué la gotica que era correspondiente al fuego, entonces aplicamos un poco de pegamento, la fijamos y estas las vamos a pegar en esta parte de acá arriba. Listo, entonces vamos a pegar las dos partes ahí y vamos a pegar ya, a proceder a pegar el esqueleto del dinosaurio. Entonces aplicamos moderadamente el pegamento y vamos a dejar que se fije muy bien, y si ustedes desean pueden aplicar por último una capa de barniz, ¿sí? O si quieren lo pueden dejar así. Bueno amigos, y queda ya terminado nuestro proyecto para darle un toque decorativo a nuestros escritorios y también un lugar muy especial para nuestro celular. Espero que les haya agradado este proyecto. Los invito a suscribirse si aún no lo han hecho y activar la campanita para que les llegue la notificación de cada nuevo video que montemos. Muchas gracias por acompañarnos y nos volvemos a ver aquí con más arte en tus manos.